Y buenas tardes a todos. Iniciamos con la plática de hoy. La dividí en dos partes. Vamos a hablar primero del hipotiroidismo, que es la función baja de la hormona tiroidea, y después vamos a hablar acerca del hipertiroidismo. Va a ser breve, lo más dinámica posible para que podamos entenderlo bien. Y continuando con el orden que hemos tenido en las últimas presentaciones, comenzamos con la definición. Y esta nos dice que el hipotiroidismo es una enfermedad crónica común causada por una inadecuada acción de las hormonas tiroideas. Esto es principalmente en su producción o su síntesis y su secreción, su liberación al torrente circulatorio de estas hormonas y ocasionalmente por resistencia periférica a las hormonas tiroideas. ¿Y pues qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la producción de hormonas tiroideas, que ahorita les voy a explicar qué son, no van a funcionar adecuadamente porque no va a haber suficiente producción o porque si la hay, va a haber una resistencia en las células para que puedan hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de las hormonas tiroideas? Es realizar un metabolismo en el cuerpo para que podamos llevar a cabo todos los procesos que realiza el hígado de una manera eficiente. Entonces, la glándula tiroides es una estructura que está en el cuello, debajo de la manzana de Adán, y ahí es donde se llega a cabo esta acción de la tiroides. En realidad, hay una serie de señales que vienen desde la glándula pituitaria o la hipófisis, pasando antes por el hipotálamo y llega a la tiroides. Entonces está muy conectado todo este sistema y puede haber, dependiendo de su alteración, ya sea en la hipófisis o en la tiroides, la causa de este hipotiroidismo. Entonces, bueno, vamos a dejarnos de tanto rollo y vamos a hablar directamente sobre la enfermedad. Pues, como tal, el hipotiroidismo también se le conoce como tiroiditis de Hashimoto. Esta es una enfermedad autoinmune. Y digo porque en realidad hay dos formas de clasificar por origen, por etiología, al hipotiroidismo. Una es la tiroiditis de Hashimoto, que en caso de México va a ser la principal. Estamos hablando de más del 80% de casos de hipotiroidismo causados por una tiroiditis autoinmune, es decir, que nuestro cuerpo se ataca a sí mismo en la glándula tiroides. A eso se le conoce como tiroiditis de Hashimoto. Y el otro 20% restante es la deficiencia de yodo. El yodo es un elemento que se necesita para poder llevar a cabo las funciones tiroideas de una manera correcta. En México, dijimos, entonces la tiroiditis autoinmune de Hashimoto es la principal causa en México, pero a nivel mundial es la deficiencia de yodo. Ambas pueden darnos un hipotiroidismo. Ahora, ¿por qué en México entonces es autoinmune? Porque en nuestro país la sal es yodada. Si ustedes compran una sal en el supermercado, se van a dar cuenta que es una sal yodada. Todos nuestros productos que están elaborados con sal, la gran mayoría son con sal yodada. Por eso es que en nuestro país no tenemos tanto el problema de que el hipotiroidismo sea por una causa de deficiencia de yodo y sí por un problema autoinmune. ¿Y cuál es la relevancia? Bueno, en todo México, en toda la población, el 1% de nuestra población presenta hipotiroidismo, pero en las mujeres es 8 veces más frecuente que en los hombres. Y la enfermedad, como estábamos viendo aquí, es una enfermedad endocrina en su definición, pues se considera como la segunda más prevalente, solamente por detrás de la diabetes. ¿Cómo se clasifica el hipotiroidismo primario? El primario es aquel que por su causa directa en la hormona tiroidea, ya sea porque nos falta una parte, porque está pequeña o porque sencillamente tiene un deterioro autoinmune, se va a clasificar en una clínica y una subclínica, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos. ¿Y por qué va a ser dado ambas? Sobre todo el clínico, por esta alteración autoinmune de Hashimoto, esta tiroiditis que podemos ver en el laboratorio solicitando unos estudios de antiperoxidasa
y antitiroglobulina, que también vamos a computar. ¿Cuáles son los factores de riesgo o en quiénes se va a presentar el hipotiroidismo? Aquellos que tengan antecedentes familiares de la enfermedad, enfermedades autoinmunes, como cuáles, el lupus, la enfermedad celíaca, entre otras. Aquellas personas que tienen síndrome de Down o que tienen antecedentes familiares de síndrome de Down podría ser una causa también. Se asocia mucho a unos trastornos depresivos. Vamos a ver mujeres que presentan estos episodios de depresión y cansancio y que muchas veces no se le diagnostica porque sencillamente no se piensa en la enfermedad. Está relacionado a enfermedades psiquiátricas. De hecho, como les comentaba, la glándula tiroides está conectada a la hipófisis y esta a su vez al hipotálamo, áreas clave en nuestro cerebro para toda la regulación, no solamente hormonal, sino también neurológica. Entonces, por eso es que tenemos esta relación. Otros factores de riesgo es tomar ciertos medicamentos que nos alteren la función tiroidea o haberlos recibido en algún tratamiento de urgencia. Por ejemplo, la miodarona es un medicamento que es un factor de riesgo para el hipotiroidismo. Haber recibido radiación de cabeza y cuello o tener alguna enfermedad con riesgo cardiovascular, como estas ya muy famosas, la diabetes, la alteración de los triglicéridos y el colesterol y la hipertensión. Otro factor de riesgo importante asociado al hipotiroidismo es la infertilidad, ya que la glándula tiroides también tiene su acción indirectamente sobre el ciclo hormonal femenino. ¿Cómo vamos a ver a un paciente que tiene hipotiroidismo? ¿Qué síntomas va a presentar? Lo principal es lo que está aquí en amarillo: intolerancia al frío, alteración de la memoria, aumento de peso y debilidad. Entonces, son generalmente mujeres que tienen algo de sobrepeso o rayando la obesidad, que les dificulta recordar cosas, se le olvidan las cosas, sobre todo a corto plazo, y que son muy débiles. Débiles en el sentido de que se cansan muy fácilmente, sienten esta debilidad al cargar algo pesado o es más fácil que tengan algunas alteraciones motoras. Pueden llegar a caerse, pueden llegar a tener algunos tropiezos, pero puede deberse justamente a esta relación con la falla de la función tiroidea. Otros datos que tenemos, como ven, son bastantes. Es labor ronca, piel seca, pueden sufrir de estreñimiento, a veces no van a evacuar en 3 a 5 días. De repente también tienen más predisposición al síndrome de colon irritable, que fue algo que también ya vimos en su momento. Y aquí están otros datos: se les tiende a caer el cabello, a pensar de una manera un poco más lenta cuando no están controladas principalmente, a que les crezca la lengua, el corazón se haga más grande, en fin, varias alteraciones, miren, hasta del trastorno menstrual, ¿no? Que pueden arreglar mucho de una manera muy abundante. Pero sí, para identificar a alguien que tiene hipotiroidismo, son personas específicamente y más prevalentemente mujeres con intolerancia al frío, alteración de la memoria, aumento de peso y debilidad o cansancio. ¿En quiénes vamos a hacer estudios de laboratorio para saber si son o no hipotiroideas? Hipotiroideos, bueno, todos los hombres y mujeres arriba de 35 años con o sin antecedentes familiares deben de realizarse un estudio llamado TSH y T4, pero generalmente pedimos como perfil tiroideo y ahí es como vamos a detectarlo. Entonces, toda persona por encima de 35 años y cada 5 años, es decir, a los 35, a los 40, a los 45, a los 50, debe realizarse un perfil tiroideo para saber si tiene la enfermedad o no. ¿Por qué? Como ven, estos síntomas de alopecia, los principales que les puse aquí en amarillo, como intolerancia al frío, alteración de la memoria, aumento de peso, pues son relativamente frecuentes en la etapa laboral. Muchos trabajadores pueden alegar que tienen alteraciones de memoria o ellos pensar que tienen alteraciones en la memoria, que tienen un aumento de peso o se sienten muy débiles o cansados y pensar que tienen hipotiroidismo, realmente no lo van a tener. Pero esto es más una cuestión, como no sabemos realmente datos claros y precisos del hipotiroidismo, sino que tenemos algunas sospechas muy inespecíficas, pues vamos a pedirles a todos aquellos que son mayores de 35 años y cada 5 años
un perfil tiroideo. ¿Por qué cada 5 años? Porque si sale negativo una vez, después se puede llegar a alterar. En adultos mayores, hombre o mujer, se pide el estudio. Y en niños se pide desde el nacimiento a los 48 o a las 72 horas. Al segundo o tercer día de nacido se hace un tamizaje para ver si tiene un trastorno tiroideo. Generalmente a los niños que llegan a tener problemas de hipotiroidismo es porque sencillamente o no tienen la tiroides o está muy pequeña su tiroides. Entonces es por eso que se solicita el nacimiento a los 35 años cada 5 años y cuando tenemos más de 60 años también se pide de forma frecuente un perfil tiroideo. Diagnóstico. Para hacer nuestro diagnóstico de hipotiroidismo utilizamos clínica, es decir, estos síntomas que veíamos de intolerancia al frío, alteración de la memoria, aumento de peso y debilidad. Eso, más un estudio de laboratorio que se llama perfil tiroideo, que nos incluye la TSH, la T4 y T3. Ahorita vamos a ver qué hormonas son estas. Bueno, con estos estudios vamos a hacer nuestro diagnóstico. ¿Y de qué forma? Bueno, como sabemos que la tiroiditis en México, la enfermedad del hipotiroidismo es causada por un proceso autoinmune, pedimos anticuerpos. ¿Y cuáles? Los que veíamos a un inicio. La antiperoxidasa y la antitiroglobulina. Estos dos estudios nos van a confirmar que se trata efectivamente de un proceso autoinmune. Sin embargo, les tengo que hacer la precisión. Casi nunca los pedimos, nos quedamos únicamente con la clínica y el perfil tiroideo. Regularmente cuando se vaya a consulta, sobre todo si es de primera vez, se les va a pedir también su biometría hemática, su química sanguínea y su examen de orina. Bueno, eso más el perfil tiroideo nos va a dar claridad en el diagnóstico. ¿Y por qué hacemos eso? Porque es poco probable que tengamos realmente un trastorno tiroideo, pero vaya, si tenemos esos signos que hablábamos a un inicio y esos síntomas de cansancio, debilidad, alteraciones en la memoria, también el aumento de peso, pues todo eso nos va a indicar que tenemos un trastorno de hipotiroidismo. ¿Cómo vamos a clasificar entonces nuestro hipotiroidismo? El 99% de las veces este hipotiroidismo va a ser primario, es decir, va a ser una alteración directa en la tiroides y el 1% restante va a ser secundario, es decir, va a ser en la hipófisis. Entonces, volviendo al hipotiroidismo primario, que es en la glándula tiroides, vamos a tener esta hormona que es la TSH aumentada y la T4 baja. En el hipotiroidismo secundario también vamos a tener una alteración en la T4, una disminución en la T4 y una TSH normal. Como es algo muy infrecuente y es en un lugar más arriba y más difícil de controlar y tratar, lo vamos a referir directamente al especialista en esto, que es el endocrinólogo. Podemos tener una variante del hipotiroidismo primario, que es el hipotiroidismo subclínico, en donde vamos a ver una alteración por elevación de TSH, pero un T4 normal. Entonces, a lo mejor parece muy complejo, no es tanto, realmente nada más es ver que en el hipotiroidismo TSH puede estar aumentada o normal, pero T4 siempre va a ser baja o normal, pero nunca alta. Entonces, es esta diferencia, ¿no? Y aquí T3 no la tomamos en cuenta porque no tiene alteraciones. Ahora, ¿cuándo vamos a dar tratamiento? Bueno, por cierto, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Como la T4 está baja, vamos a dar esta hormona y entonces el tratamiento es la tiroxina. La levotiroxina es el tratamiento que damos. La T4 significa tiroxina. Bueno, esa hormona es la que vamos a dar tratamiento y lo vamos a hacer solamente si el valor de TSH está por encima de 10. ¿Cuánto vamos a dar? De 1.1 a 1.2. Aquí, perdón, hay una falla, no son miligramos, son microgramos por kilo al día. Y eso es lo que vamos a dar de tratamiento. De forma inicial damos dosis bajas, ya de formas, ya cuando está bien establecido el tratamiento, lo tendemos a elevar a 90, a 100 microgramos, y pues hay presentaciones específicas para eso. ¿Qué más podemos dar? Bueno, la otra es la tironina, la T3. Aquí no viene en su perfil tiroideo, el T3, pero bueno, también lo podríamos llegar a dar para que se eleve la T4 de forma indirecta. ¿Sí? ¿Qué seguimiento vamos a dar? Bueno, vamos a pedir este estudio de perfil tiroideo
cada 6 semanas a 2 meses, haciendo el ajuste preciso, y ya cuando está ajustado lo vamos a pedir cada medio año, hasta que sea anualmente. Una persona que tiene hipotiroidismo cada año, o sí tenga tratamiento, cada año debe ir con el especialista o el médico general o familiar para hacer su revisión de estudio, porque puede haber alteraciones. Si no se hace así, probablemente tengamos una elevación de TSH y vamos a tener síntomas acentuados que son los que les mencioné al inicio, o incluso podrán agregarse otros como dolor de cabeza y alteraciones en los cólicos, mucho dolor en la menstruación. Bueno, y vamos a ir ajustando dosis. Hasta aquí vamos a hablar del hipotiroidismo. Vamos a continuar con el hipertiroidismo. Nada más quisiera preguntarles si tienen alguna duda.